Pero que se me salió la grabación, entonces tengo que retomar acá, listo. Listo. Entonces dice actividades de aprendizaje 13.3, debe estar apareciendo en sus pantallas un documento en Word. En esta evidencia debe realizar un taller donde se busca afianzar los conceptos relacionados con los temas del plan de integración de los actores de las cadenas de suministro y las TIC utilizadas en una empresa. Es así que es fundamental que como futuro tecnólogo en gestión logística se familiarice con esta forma de pensamiento, la cual favorece el desarrollo de habilidades de liderazgo y toma de decisiones. Para dicho fin, desarrolle los puntos que están descritos a continuación. Resuelva las siguientes 20 preguntas teniendo en cuenta lo aprendido en el material de formación, plan de integración de la cadena de abastecimiento. Entonces, tienen un documento guía que se llama así. Listo. Estas preguntas entonces son conceptuales. Si uno las busca en internet, las encuentra relativamente fácil, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Sacar el concepto resumido y lo más claro posible. Ahorita en un documento les muestro algunos ejemplos de cómo se puede presentar esa información para que lo tengan como guía. Entonces van a definir lo que es el acuerdo comercial, la alianza estratégica, lo que es una licencia, lo que es maquila o contrato de manufactura, el joint venture, el factoring, la fusión, la franquicia, la logística inversa, plan de mercadeo, estrategia de mercado, segmentación del mercado, lo que son las TICs, qué TICs se pueden implementar en la logística de aprovisionamiento, de eso ya vimos algo en el trabajo anterior, entonces pueden rescatarlo y traerlo acá. En la logística interna y la logística de salida y distribución. El otro concepto es qué es el cross-docking, el benchmarking, el justo a tiempo y el tiempo de entrega. Esa es la primera parte que es un elemento conceptual. ¿Sí? Bueno. La segunda parte del trabajo es completar un cuadro sobre los tipos de alianzas estratégicas con la información. Entonces, en este cuadro aparecen unos encabezados. El primero es el tipo de alianza, condiciones especiales, aspectos claves, indicadores, ejemplo. Dentro de este cuadro hay unas celdas que están diligenciadas. En este caso, las que aparecen están las condiciones especiales. Por ejemplo, entonces, asociación de dos o más empresas para generar una tercera teniendo en cuenta el riesgo compartido. De acuerdo con esta definición o la condición especial, entonces uno indica cuál es el tipo de alianza, luego diligencia los aspectos claves y ejemplo de indicadores asociados a este tipo de alianza. ¿Listo? Ahorita también les muestro un ejemplo. Aquí en este cuadro está diligenciado donde está el indicador, ¿cierto? Habla de porcentaje de recuperación de materias primas y da una relación kilogramos de materias primas recuperadas sobre kilogramos totales de materias primas consideradas como residuos.
Este indicador se aplica a un concepto específico. Entonces, de acuerdo con lo que está redactado en este indicador, se terminan de completar los otros cuadros. También les mostraré el ejemplo. Aquí dice pago inicial por el derecho y uso de la licencia, regalía o pago periódico por su uso, producción. Entonces, con base en lo que aparezca en el cuadro guía, ustedes terminan de completar el total de las celdas que falta. En la tercera, asocie cada uno de los conceptos con la definición correcta, colocando la letra correspondiente en la casilla frente a la definición. Entonces aparece una columna, en este caso nombrado con las letras A, B, C, D, E, F, hasta F. Y hay unos significados al frente. Por ejemplo, comprende el intervalo de tiempo que tardamos en producir una unidad o un lote de unidades. Con esta definición, uno analiza cuál es el concepto que más se relaciona con él. Por ejemplo, si este comprende el intervalo de tiempo que tardamos en producir una unidad o un lote de unidades, si se le asocia el tiempo de entrega logística, entonces acá pondríamos la letra B. ¿Sí? Ahora también miramos un ejemplo de esa solución, ¿cierto? Listo. Bueno, sigamos. Bueno, por ejemplo, otro concepto, aquel que se aplica con empresas que son competidoras directas, por ejemplo, cuando se toma como referencia las prácticas de la competencia en donde ésta nos supera, entonces uno mira, por ejemplo, conceptos de benchmarking. Está el benchmarking competitivo, el benchmarking interno, está el benchmarking funcional o genérico. Entonces, por ejemplo, este dice, hay una palabra clave aquí que con empresas competidoras. Entonces, si son empresas competidoras, entonces uno busca como el benchmarking que hable de competitivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, uno pondría la letra A en este espacio, ¿cierto? Así sucesivamente se va llenando. En el cuarto punto, complete el cuadro sobre sistemas de gestión logística correctamente. Sistema de posicionamiento global. Entonces, uno está familiarizado con este tema, ¿cierto? Porque ya lo usa en los celulares. Entonces, la sigla es el GPS, ¿cierto? Entonces, uno como sigla colocaría el GPS. Geographic Position System, ¿cierto? ¿Cuáles son las desventajas del GPS? Por ejemplo, cuando uno va saliendo de las ciudades y va por zonas rurales, una de las desventajas es que requiere conexión a Internet, ¿cierto? Hay zonas por las que uno pasa y no tiene conexión a Internet. Se pierde entonces por un momento eh, ese monitoreo continuo que se debe tener para mirar la evolución del viaje y que uno no pueda equivocarse y así llegar al lugar que no estaba presupuestado como destino. Entonces muchas veces si la zona rural va en zona rural, generalmente, y no hay conexión a internet, tiene ese problema, que ya el GPS se desubica y no puede dar las indicaciones pertinentes en el tiempo real. Y una de las ventajas que pueda tener el GPS como tal,
Por ejemplo, permite conocer tiempo de llegada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en la ubicación actual y señala hacia el lugar que va a llegar, generalmente le reporta la distancia y también el tiempo aproximado que puede tardar el viaje. Otra de las ventajas es que también busca rutas alternas a través de las cuales uno pueda llegar más rápido, ¿cierto? Indica también si hay trancones en la vía, etcétera. Identificación por radiofrecuencia también tiene una sigla asociada, el intercambio electrónico de datos que lo vimos también en la evidencia anterior. El de sistema de gestión de transportes y bueno, y cada uno de ellos entonces se consulta la información, se encuentra relativamente fácil y se diligencia también la tabla respectiva. Hay otro es que es la asociación de los conceptos sobre sistemas de logística de la cadena de abastecimiento trazando una flecha. Entonces aquí hay que hacer una relación pero a través de una flecha, ¿cierto? Entonces aquí hay unas columnas que dice, por ejemplo, tiempo de entrega, sistema de posicionamiento global, código eléctrico. Aquí generalmente es código electrónico de producto, es la palabra correcta, ¿sí? El cross-docking. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar uno que conozcamos nosotros, por ejemplo, el que tiene que ver con el GPS que citamos ahora. Vamos a ver esta definición, sistema que tiende a producir justo lo que se requiere cuando se necesita con excelente calidad, esa no es. Se define como un sistema de distribución donde las unidades logísticas son recibidas en una plataforma de alistamiento, tampoco es eso. Como el proceso a través del cual se hace seguimiento a otras empresas, ya sean competidoras directas o pertenecientes a otro sector, tampoco. Se define como planificación de recursos de la empresa, tampoco. Es un sistema que usa radiofrecuencia para la identificación automática de productos de consumo, tampoco se asocian a lo de GPS. Es un sistema de satélite utilizando navegación que permite determinar la posición de un objeto con exactitud. Esta es la que va siendo más acertada con el GPS. Entonces, terminamos de revisar las otras. Es el periodo de tiempo necesario para producir un producto. Tampoco, porque el GPS no se relaciona con tiempos de producción. Y es definido como una estrategia que permite a las empresas identificar, atraer y retener a sus clientes. Tampoco es función del GPS. Entonces, como esa es la definición más acertada, entonces lo que uno hace es trazar un elemento de unión entre ambos conceptos. Entonces, por ejemplo, insertar formas y vamos a seleccionar una flechita y tomaríamos sistema de posicionamiento global y la relacionamos con este concepto. Listo. Y así se haría pues con los demás conceptos asociados. Y por último, en esta evidencia, representa de manera gráfica la estrategia de cross-docking. Bueno, es una evidencia pues que requiere buen trabajo, como ustedes lo pueden analizar, pero que es relativamente sencilla porque la mayor cantidad de información se encuentra en los documentos de apoyo y en Internet. Vamos a mirar un ejemplo de cómo desarrollar el trabajo. Voy a abrir aquí una presentación que tengo en PDF con el desarrollo de la evidencia para que ustedes tengan ya mejores orientaciones al respecto, ¿sí? Ya les voy a compartir pantalla.
Voy a dejar de presentar esta y vamos para una presentación en PDF. Esta. Listo. Voy a ampliar aquí un poco el tamaño. Listo. Entonces, mire, la primera parte que es las definiciones. Son definiciones cortas, no hay que hacerlas largas, sino que sean bien sintetizadas y entendibles. Por ejemplo, esta, que es un acuerdo comercial. Es un acuerdo entre dos o más estados que buscan aumentar el intercambio comercial, mejorando la adquisición de productos y la exportación de estos con mejores condiciones arancelarias, permitiendo reducir costos y aumentar la productividad. Entonces, uno habla de acuerdos comerciales entre Colombia y Estados Unidos, ¿cierto? Entonces se reúnen los presidentes o sus delegados de ambas naciones, miran cuáles son las fortalezas que tienen cada uno de los países y cuáles son las necesidades de los productos, ¿cierto? Y de acuerdo con ello, se hacen los acuerdos, por ejemplo, entre Colombia cuando hubo ese dilema de tratados de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, donde se definían cuál va a ser esos acuerdos bajo los cuales van a ser procesos de importación y exportación. Esos acuerdos lo que buscan es buscar pues la mejor ventaja competitiva, el mejor beneficio entre ambos países y en definitiva también ayudan a controlar lo que es el proceso inflacionario, ¿cierto? Acuérdese que la inflación se da cuando hay escasez generalmente de un producto en una nación. Por ejemplo, Colombia no tiene cómo satisfacer completamente lo que es la demanda de maíz. Entonces, Estados Unidos tiene procesos industrializados para la producción de maíz y por lo tanto lo que se hace es que esos faltantes, en este caso de una materia prima como el maíz, Estados Unidos los suple porque tiene una sobreproducción y Colombia lo recibe. Con eso ayuda a regular pues, los precios en el mercado nacional y evita que hayan procesos de especulación y de inflación como tal. ¿Sí? Bueno, definición de alianza estratégica. ¿Qué es una alianza estratégica? Es la unión de varias empresas en busca de un mismo objetivo, estableciendo políticas de mejoramiento en busca de satisfacer las necesidades del cliente, incorporando sistemas de medición que ayudarán a implementar mejoras continuas en los procesos. Es necesario establecer unos sistemas de gestión para medir el avance en los procesos. Aquí en Colombia se han hecho varias alianzas estratégicas. Por ejemplo, en los bancos han habido alianzas estratégicas. Que me acuerde, por ejemplo, el Grupo Aval, ¿cierto? Anteriormente era cada uno una entidad independiente y bajo una alianza estratégica se creó el Grupo Aval. Entonces, varios bancos se unieron para fortalecerse y así poder enfrentar lo que son las diversas competencias que hay en el mercado, en el tema de la banca, tanto de forma nacional como internacional, ¿cierto? Otra de las alianzas, por ejemplo, Scotiabank, Colpatria, dentro de los bancos. En empresas textileras, por ejemplo, en Antioquia,
se asociaron Fabricato y Tejicóndor. Las textileras han tenido un proceso que se ha visto muy amenazado por lo que es la competencia china. Entonces, antes de que se desaparezcan las empresas, buscan una fusión con otras del mismo ramo, donde cada una con sus fortalezas aporte lo mejor para creación de una tercera, ¿cierto? Eso es una alianza estratégica. Al día de hoy, Fabricato Tejicóndor pues todavía existe gracias a esa alianza. Si hubieran seguido separadas, seguramente ya no existiría ninguna de las dos. Entonces, un ejemplo claro de alianza estratégica en vistas de enfrentar lo que es la invasión china con lo que son las telas, las confecciones, los productos del área textil confección, y así evitar desaparecer, porque llegan a unos precios que muchas veces uno comparaba y el precio del que ofrecían el producto terminado era equivalente a lo que se compraba la materia prima. Entonces es una competencia demasiado dura. Y con esa alianza entonces se buscan también otros factores diferenciales. Entonces se le apunta, por ejemplo, a que Colombia se diferencia en el tema de la calidad. La calidad de la confección colombiana es muy buena, ¿sí? Y de tal manera de que no entre a consumir con productos de baja calidad y precio también igualmente reducido. Entonces se buscan factores diferenciadores dentro de estas alianzas para poder seguir adelante. Y así se define cada uno de los términos, ¿cierto? Veamos aquí mm, un último concepto. Por ejemplo, el cross-docking, que sobre este piden elaborar una ilustración. El cross-docking es un sistema de distribución encaminado en ofrecer una consolidación, alistamiento de mercancía con un flujo continuo sin ser almacenados. Este cross-docking entonces lo que hace es ahorrarse el proceso de almacenamiento de los productos, ¿cierto? Esa filosofía del cross-docking se basa en que el producto que se recibe debe ser despachado en menos de 24 horas, ¿sí? Entonces lo que se hace es recibir mercancías de diferentes proveedores. Se hace un proceso que se denomina consolidación, o sea que la consolidación es armar una estiva con diferentes productos que van hacia varios clientes. Entonces se recibe la mercancía, se arman las estivas consolidadas y se hace el despacho en menos de 24 horas. El objetivo fundamental es que no hayan procesos de almacenamiento. Ya sabemos pues que cuando se manejan bodegas para almacenamiento de mercancías, se incurre en mayores costos. Entonces este sistema cross-docking lo que busca es abaratar en ese concepto, ¿cierto? Y así con cada uno de los significados que van a encontrar. Entonces, que sean concisos y que se entiendan es lo fundamental. ¿Listo? El otro trabajo es el del cuadro, que ahora mencionaba, que tienen una celda diligenciada y que ustedes terminan de completar las otras, ¿cierto? Por ejemplo, allá definían la condición especial, que es la asociación de dos o más empresas para generar una tercera teniendo en cuenta el riesgo compartido. El tipo de alianza se conoce como joint venture. Aspectos claves, aportes, porcentaje y distribución de utilidades. Y un indicador, porcentaje de proyectos innovadores, es igual a proyectos de innovación sobre el total de proyectos. Entonces, ahí se completa, por ejemplo, ese cuadro. Había uno, que también lo leímos, donde nos daban el indicador, que era el porcentaje de recuperación de materias primas,
que el indicador es kilogramo de materias primas recuperadas sobre el kilogramo total de materias consideradas como residuos. El concepto asociado a él es la logística inversa o de reversa, ¿cierto? Y se define como los procesos de actividades necesarias para gestionar el retorno y reciclaje de las mercancías en la cadena de suministro. La logística inversa engloba operaciones de distribución, recuperación y reciclaje de los productos. Entonces, en este caso se partió del indicador, se buscó el concepto asociado y se terminan de llenar las otras celdas. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda de cómo trabajar esta evidencia? Todo claro. Sí, ok, gracias. Listo. Entonces, ese, bueno, el otro es el de buscar el concepto asociado a la definición que se da, ¿cierto? Entonces lo que se hace es colocar la letra. Por ejemplo, ahora el benchmarking competitivo, ¿se acuerda que lo estuvimos leyendo ahora? Entonces, por ejemplo, aquí es el literal F, el que se asocia al benchmarking competitivo, ¿cierto? Espérate, perdona, es el A el que se pone acá en esta parte A. Aquel que se aplica con empresas que son competidoras directas. Por ejemplo, cuando se toma como referencia las prácticas de la competencia en donde ésta nos supera. Entonces acá iría el literal A, que es el que se asocia al benchmarking competitivo, ¿cierto? Eh, Esta, por ejemplo, dice comprende el intervalo de tiempo que tardamos en producir una unidad o un lote de unidades, iría con la F, y la F es el tiempo de entrega de fabricación. En la ficha 559 funciona. Ah, bueno, listo ya. Vamos claros hasta ahí, ¿sí? Ya retomo aquí la presentación. El otro que les mostraba es donde se da el término. Entonces uno pone la sigla, por ejemplo, ahora les hablé del GPS. Este es la identificación por radiofrecuencia, entonces la sigla es LRFID. Las desventajas que tiene altos costos y falta de implementación, por ejemplo, algunas de las desventajas, ya ustedes determinan cuáles son las más importantes a poner acá. Y las ventajas, mayor almacenamiento, reutilización de los tags y datos en tiempo real. Estas son unas de las ventajas. El intercambio electrónico de datos que lo hemos visto es el EDI, ventajas y desventajas y ventajas. Sistema de gestión de transporte que es el TMS, la respuesta eficiente del consumidor que es el ESR, etcétera. Eso ya lo hemos trabajado, ¿de acuerdo? Planificación de requerimiento de materiales, inventario manejado por el proveedor, código electrónico de producto y sistema de gestión de almacenes. ¿Listo? Y esta es la otra relación que se tiene, pues, que a través de las flechas ustedes hacen la relación. Voy a bajar aquí el tamaño para que se visualice mejor.
Quedaría pues ahí un cruce de los conceptos y las definiciones. Por ejemplo, aquí está el cross-docking. Se define como un sistema de distribución donde las unidades logísticas son recibidas en una plataforma de alistamiento y no es almacenada, sino preparadas para ser enviadas de la manera más inmediata. Entonces, este concepto se asocia con esta definición. ¿Listo? Y así con los demás términos que ustedes ya los estudian. Y lo último que pide la evidencia es un esquema de cross-docking. Por ejemplo, aquí está un esquema sencillo donde el cross-docking muestra el proceso de recepción. Hay un alistamiento, este alistamiento se hace con base en la lista de empaque para cada uno de los clientes. Se consolida la diferente mercancías para los clientes y se hace un proceso de despacho. Y esto ocurre, como les decía ahora, en un tiempo inferior a las 24 horas, con el objetivo de evitar el almacenamiento, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce ahí a grosso modo como el cross-docking. ¿Listo? ¿Y va a dejar esa ropa ahí por la lavadora para colgarla y eso? Yo mañana me madrugo y no tengo tiempo. Me voy a las 5:30. Yo no sé, más de una hora. Listo, muy bien. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún aporte? Bueno, ok, listo. Vamos para la otra evidencia. Entonces, la otra evidencia es la 13.6. Vamos a abrir aquí la 13.6. Este se llama Ejercicio Práctico Empresa San Lucas. Aquí dice dar clic para ver la evidencia. El material que me mostró en la presentación en PDF, ¿vamos a encontrarlo en el material de apoyo? No, no. Ese no está en el material de apoyo porque esa es la solución a la evidencia. Eso fue un material que yo preparé para poderle mostrar a ustedes cómo se desarrolla el trabajo, pero no está en material de apoyo porque esa es la solución a la evidencia, ¿sí? Juliet. Listo. La otra evidencia entonces es la 13.6. Ejercicio práctico Empresa San Lucas. Entonces dice, como es sabido, un plan de mercadeo es la orientación por la cual las empresas promueven sus productos y servicios con el fin de que estos lleguen a sus clientes potenciales. Entonces en este vamos a hablar del plan de mercadeo. Se debe tener en cuenta que dicho plan ha de esforzarse al máximo para dar a conocer la empresa a través de diferentes medios, lo cual va desde la parte gráfica hasta lo documentado. De igual manera, hay que considerar que para un plan de mercadeo logre el objetivo propuesto, es vital que se creen alianzas estratégicas que le ayuden a la empresa a sobrevivir en el amplio mundo de los negocios. Por consiguiente, esta evidencia se divide en dos partes. La primera, donde se debe realizar un plan de mercadeo de la empresa de camisas y pantalones San Lucas.
mediante un ejercicio práctico. Entonces nos vamos a concentrar en esa empresa que trabaja con camisas y pantalones. Entonces el plan de mercadeo va orientado hacia eso, hacia impactar el mercado mediante la venta de camisas y pantalones. Para la segunda parte, la empresa San Lucas decide expandir su mercado a nivel nacional e internacional y comienza a realizar alianzas estratégicas entre los proveedores y sus clientes, en donde se debe analizar qué tipo de alianzas serían las que más beneficios proporcionarían a la empresa y justificar su respuesta. Parte uno. La empresa San Lucas se dedica a la fabricación de camisas y pantalones para hombre y necesita realizar un plan de mercadeo. Por ello, requiere de su ayuda en la elaboración de dicho plan. Para cumplir este cometido, tenga en cuenta lo siguiente. Primero, para el desarrollo de las actividades propias de la logística en los procesos de abastecimiento y distribución, es importante que en la definición del plan de mercadeo se incluya la población objetivo. Entonces, lo primero, ustedes van a definir cuál es la población objetivo. Ya sabemos que son camisas y pantalones para hombre, ¿cierto? Pero entonces hay que definir hombres de qué edad, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la ubicación geográfica de esa población? Esa población, esa población culturalmente, ¿cómo viste? ¿Cierto? Una cosa es venderle a los árabes, por ejemplo, y otra cosa es vender a un país latino, ¿sí? Una cosa es vender a hombres ubicados en el Polo Norte y otra cosa es vender a personas ubicadas en la costa, ¿cierto? Entonces ahí definen cuál es la población objetivo, sus condiciones sociodemográficas, ¿sí? La frecuencia de consumo, cuántas veces esa persona puede comprar al año, si la tendencia de la moda es fundamental para ellos o no, ¿cierto? La competencia del mercado, qué otras empresas están vendiendo en el mercado que pienso incursionar, cuáles son los productos que ellos venden, qué tallas manejan, qué telas, qué precios, qué cantidades son capaces de suministrar, si son nacionales o son extranjeras, o una combinación de ambas, etcétera. Los aliados estratégicos de las alianzas que hablábamos ahora, con qué otra empresa puedo hacer alianzas para poder entrar e impactar más positivamente ese mercado, ¿sí? De acuerdo con la política de la empresa en relación con su objeto social y su identidad corporativa, es importante tener en cuenta la identificación de los bienes y servicios. En este caso van a ser camisas y pantalones, pero esas camisas y pantalones, ¿qué etiqueta van a llevar? ¿Qué código de producto, por ejemplo? ¿Cierto? Características de lavado, el tipo de empaque que se va a manejar, etcétera. La estrategia de lanzamiento del producto, o sea, a través de qué medios se van a emplear, si van a utilizar, por ejemplo, redes sociales como estrategia de lanzamiento, si van a publicar algunos videos en YouTube, si van a utilizar
radio, televisión, si van a utilizar eh, algún volante informativo, etcétera. ¿Cómo hacer esa estrategia de lanzamiento? El precio de lanzamiento del mercado, cuáles son los precios bases para poder competir, ¿cierto? Eso depende del mercado objetivo, ¿cierto? Una cosa es ofrecer camisas y pantalones en estratos medio y bajo y otra en estratos altos, ¿cierto? Entonces el precio de lanzamiento es fundamental de acuerdo al mercado objetivo. La promoción y publicidad en todas las fases del producto. 3. La caracterización de cada uno de los actores relacionados con los canales de distribución y referenciados en el plan de mercadeo. Permite una sincronización en los procesos logísticos de comercialización. Recuerden algunos aspectos fundamentales en cada uno de estos. Consumidores. Se requiere indagar sobre qué van a averiguar, cómo debería aparecer la empresa ante sus clientes para alcanzar la misión, sus necesidades, motivación de consumo, frecuencia y usos de producto y qué medios utiliza para pagar. Proveedores. Responder la siguiente pregunta presentará un marco general del desarrollo de los proveedores en función de la formación y crecimiento de la empresa. Cómo mantener y sustentar la capacidad de cambiar y mejorar para alcanzar la visión propuesta. Habla de capacidad de cambio, ¿cierto? ¿Cuál es la innovación que tienen los proveedores? Por ejemplo, hay telas que se adaptan al clima. Entonces, si la persona está sudando mucho, la tela tiene más capacidad de retención de humedad, ¿sí? O si el clima está caliente, entonces hay telas que tienen cambios de color. Entonces, de un color oscuro pueden migrar hacia un color más claro, de tal manera de que el calor no afecte tanto la comodidad de la persona, ¿cierto? Eh, llaman a algunas telas inteligentes, por ejemplo, telas que son antimicrobianas, ¿sí? Ante la amenaza de algún microbio, entonces tienen un componente que lo mata o inhibe el ingreso hacia la piel, etcétera. También es importante mantener la información actualizada de los proveedores sobre los siguientes aspectos. Cantidad de proveedores. Generalmente cuando uno va a seleccionar proveedores, trata por lo menos tener 3 proveedores elegidos para que en los momentos que surjan dificultades uno tenga de dónde obtener alguna respuesta positiva, ¿cierto? Por ejemplo, en estos tiempos de crisis, lo que nos tocó el coronavirus, si solamente dependemos del mercado extranjero y no tenemos ningún proveedor nacional y se frena el comercio internacional, pues tenemos serias dificultades como lo que hemos vivido actualmente. Entonces se recomienda tener por lo menos 3 proveedores entre nacionales y extranjeros de donde uno pueda tener varias opciones para no ir a frenar generalmente todo el proceso. La ubicación geográfica, condiciones tecnológicas, calidad en el desarrollo de contratos de cumplimiento, los riesgos, la capacidad de producción que tiene, qué respuesta tiene en cantidades en el tiempo cuando se necesite la entrega de los diversos materiales, condiciones comerciales de negociación, estructura administrativa y experiencia en el mercado. Entonces, esta actividad investigativa también tiene su trabajo, como ustedes están viendo. La guía es muy clara y va dando las indicaciones sobre lo que hay que ir haciendo, ¿cierto? Y eso es una ventaja porque se permite uno orientarse más fácilmente para trabajar la evidencia y dar respuesta que sea concreta. En la parte de distribuidores, para una mayor efectividad en la distribución es importante reflexionar sobre cómo lograr la excelencia en los procesos para así satisfacer a los aliados estratégicos y a los clientes. Cantidad de distribuidores dispuestos a vender el producto, la ubicación geográfica,
la capacidad comercial, calidad y costos de sus servicios, entre otros. Entonces también hay que hacer una investigación de los proveedores y diligenciar esta información. Los competidores. Sobre la competencia se debe reflexionar acerca de cómo debería aparecer la empresa ante sus competidores para tener un valor positivo diferenciador. También desarrollar estrategias de benchmarking en relación con los siguientes aspectos. ¿Quiénes son los competidores? Entonces, ¿contra quién voy a estar ofreciendo productos similares en el mercado? ¿Sí? ¿Cómo se comportan en el mercado? ¿Cuánto venden? ¿A quién le venden? ¿A qué precios? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cómo es el método de pago que ellos utilizan? Etcétera. ¿Cuáles son sus condiciones y ventajas comerciales en ese mercado? Entonces, es toda una investigación al respecto. La parte 2, después de haber realizado el plan de mercadeo, la empresa San Lucas decide abrir su mercado a nivel nacional. Por lo tanto, resuelve realizar una alianza estratégica que le genere más beneficios a la empresa. Por ello, teniendo en cuenta el material de formación, plan de integración de la cadena de abastecimiento, analice cuál de las alianzas estratégicas generaría más beneficio a la empresa San Lucas, explique y justifique el porqué de su elección, desarrolle la evidencia en la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Una evidencia muy completa también para trabajar. Ambas evidencias, entonces les vamos a dar cumplimiento hasta marzo 10, para que ustedes tengan el tiempo necesario y lo puedan trabajar adecuadamente. Aquí hay un video que es sencillo y se los quiero compartir acerca de este tema del plan de marketing, ¿sí? Entonces denme un momento, yo se los comparto. Listo. Se los voy a compartir para que miremos ese video que es corto. ¿Qué es y cómo hacer un plan de marketing? Imagina que quieres ir de camping por primera vez. Si en un principio no haces una lista de elementos que puedes necesitar y de lugares indicados a dónde ir, podrías correr el riesgo de llegar a un lugar con pocas condiciones, olvidarte de algún elemento básico o no saber qué hacer en situaciones de peligro. El plan de marketing es como esa hoja de instrucciones que te dice cuáles son los mejores sitios de acampar, los elementos básicos que debes llevar y qué hacer en las situaciones difíciles. Según José Manuel Gómez, experto en estrategia de marketing digital, el plan de marketing es una herramienta de gestión empresarial organizada y estructurada que analiza el modelo de negocio particular de cada empresa para obtener unos fines concretos con unos recursos determinados a través de la planificación, ejecución y medición de unas acciones específicamente diseñadas para la consecución de esos fines. Esta herramienta consta de unos apartados básicos dentro de los que se tiene que especificar ciertas etapas que detallan la situación actual, los objetivos, las estrategias, el plan, el presupuesto y los métodos de control a llevarse a cabo. En el primer apartado, la situación actual, se debe hablar del mercado, el producto, la competencia, los canales de distribución, el macroambiente. Además, se ilustra una matriz DOFA para empezar a estructurar la ruta que debe tomar nuestro negocio. En el segundo punto, los objetivos, se deben establecer los objetivos financieros y objetivos de mercado, basándose estos en las metas financieras que se buscan obtener. El tercer punto, las estrategias, establece un bosquejo amplio de cómo llevarse a cabo el cumplimiento de los objetivos. Se define el mercado meta,
el posicionamiento deseado, la línea de productos o servicios, los precios, la publicidad a manejar, entre otros elementos. El cuarto punto, el plan, se debe responder cada elemento plasmado en la estrategia dando solución a las preguntas: ¿qué se hará? ¿Quién lo llevará a cabo? ¿Cuándo se debe cumplir? ¿Y cuánto costará hacerlo? El quinto apartado, el presupuesto, resume los costos necesarios para llevar a cabo todas las acciones del plan de marketing, siendo esta la base para ser aprobado y contar con los recursos necesarios para programar pedidos, fijar fechas de adquisición de materiales, reclutamiento de personal y demás requisitos. Como último punto, los métodos de control describen la forma como se hará seguimiento a los avances e incluye los planes de contingencia frente a los imprevistos. Recuerda que, si quieres disfrutar de un lindo paseo en el campo, estar previamente informado y construir una lista de cosas importantes que empacar harán que tus vacaciones sean más agradables. Y si quieres un guía que te acompañe en este viaje, puedes suscribirte al canal o compartir este video con personas que le interesen las aventuras de mercadeo y comunicación. Listo. Bueno, entonces, ese es un video ahí de refuerzo de una forma pues muy ilustrada acerca de lo del plan de mercadeo, cómo está orientada la guía y lo que pide paso a paso. Es la mejor aproximación para que ustedes puedan elaborar de una forma acertada el plan de mercadeo. ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Algún aporte adicional? Bueno, todo en orden. Listo. Entonces, como nos quedó claro, hoy podemos dar por terminado el encuentro de este día. Les deseo, como siempre, muy buen conocimiento. Espero que aprendan mucho y vamos para adelante. Las personas que tienen algún problema con calificaciones y quieran mirar algo o la activación de alguna evidencia, se pueden quedar y los demás eh, pueden ir a descansar o a estudiar como decidan. Para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, bendiciones. Gracias, profe. Gracias, Feliz gusto. noche, bendiciones. Igualmente, bendiciones.